Hemos estudiado estas semanas la vida de Moisés. So this month we've been studying about Moses and his life. Y realmente es una vida que tiene muchas enseñanzas para nosotros. And it's a life that is full of lessons for us. La semana pasada estuvimos estudiando todas las excusas que Moisés le presentó a Dios. Last week we saw all the excuses Moses gave God not to go and do his ministry. Algunos de nosotros nos identificamos con algunas de esas excusas. And most of us could identify with at least one of those excuses. Y después de todas las excusas, finalmente Moisés le dijo que sí al Señor. And after he was done with all the excuses, he finally said, Lord, yes, I will go. Y después de 40 años de estar fuera de Egipto, And after 40 years after having escaped from Egypt, Moisés regresó con su familia. Moses went back to his family. O por lo menos también regresó con parte de su familia, o por lo menos ese era el plan. Well, he went back to some of his family, or at least that was the plan. Y cuando la semana pasada estudiamos todas las excusas, uno dice, qué paciente es Dios, ¿verdad? And last week when we saw all his excuses, we thought, how patient was God with him? ¿Cuántos hemos recibido la paciencia de Dios How many of en us nuestra have vida? practiced, have ¿Cuántos received estamos God's patience? agradecidos por esa paciencia? How glad we are that he is that patient. Miren, el Salmo 103 y en el versículo 8 y 10, yo creo que está en la pantalla, si lo podemos leer juntos. No sé si está ahí, chicos. So in Psalm 110, Nos dice, el Señor es misericordioso it tells us God is merciful y clemente, y es lento para la ira, pero es grande en misericordia. God is merciful and slow to anger, but he is big in grace. Él es lento para enojarse con nosotros. He is slow to get angry with us. Nosotros no somos muy lentos para enojarnos con otros, ¿verdad? So we are quick to anger. Nosotros to be somos angry with rápidos others. para ponernos mal con alguien. And very quickly do Por we las go and get cosas angry. más pequeñas que nos hagan nosotros, somos rápidos para Even enojarnos. for the smallest things, we get angry really quick. Pero el Señor es lento para la ira y es grande en misericordia. But God is slow to anger and great in mercy. Y el versículo 10 dice, no nos ha tratado como merece nuestra maldad, no nos ha castigado como merecen nuestros pecados. And in verse 10 he says he hasn't treated us how we deserve for our iniquities, and he hasn't punished us for our ¿Cuántos sins. estamos agradecidos que no nos ha tratado con respecto a nuestra propia maldad? How many of us are grateful that he hasn't treated us according to our Hermanos, evil? no tenemos idea cómo sería el trato de nuestro Dios si Él nos diera conforme a lo que nosotros somos. And we really have no No idea tenemos idea, how God should actually treat us according to how we are. porque aún nuestras obras más puras delante de Dios, su palabra dice que son trapos de inmundicia. Because even our best intentions, Scripture says, are like dirty rags before the Lord. Cristian Meléndez, en el mejor de los días, So even Cristian Melendez, on the best of his days, ese día que ando en ayuno, on the best day when I've fasted, ese día que leí mi devocional, that I read my daily devotion, le di besitos en la frente a todos a mis hijos y a Ana. I kissed every one of my children on their forehead, I kissed my wife. Ese día mi justicia es como un trapo de inmundicia, That day, my best day, is like a dirty rag before God. ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que así es? How many of us know that to be Así true? así es. Entonces, ahora vamos a esta parte donde Moisés alista sus maletas. So now we're going to see a time in Moses' life where he's getting his bags ready to go. Y yo trato de pensar cómo se sentía Moisés y su esposa. And I try to think, well, how did Moses feel? How did his wife feel? Van a moverse a un lugar donde ella nunca ha estado y donde la última vez que Moisés estuvo fueron 40 años atrás. And they're going to go to a place where she has never been before, and Moses has been 40 years since he left. Imagínense el estrés que está viviendo Moisés y su familia porque van de viaje.
Can you imagine the stress they're feeling because they're going to go on this trip? Si a veces nosotros cuando vamos ahí nomás a San Pedro Sula por una noche es un desastre antes de salir de esta casa. And sometimes when we're going to go to San Pedro and spend the night, No our sabemos house dónde- is a mess. No sabemos dónde están las chancletas. We don't know where our shoes are. Si vamos a ir a la piscina, los hipotes empiezan a buscar sus anteojitos para nadar. If we're going to go to a pool, our kids start looking for their goggles. Cada quien quiere llevar su almohada. Everyone wants to take their favorite pillow. Cada quien quiere llevar su cobijita. Cada quien quiere llevar sus juguetes. Everyone wants to take their blankie. Everyone wants to take their toys. ¿Cómo se sentiría Moisés? How did Moses feel? Y lo divertido, vamos ahí al capítulo 4 de Éxodo. Miren cómo dice ahí el capítulo 4 de Éxodo, And we're going to be in Exodus 4, el versículo 18. verse 18. Y dice, Moisés se fue de ahí y volvió a la casa de Jetro su suegro. Al llegar le dijo, debo marcharme. Quiero volver a Egipto donde están mis hermanos de sangre. Voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, le contestó Jetro. Ya en Madián el Señor le había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. And it says, Moses went to his father-in-law, told him, I need to go to Egypt. He got his family, put him on the donkey, and left. And in his hand he carried the staff of the Lord. Todo lo que tenía lo puso en un burro. He took everything he had, and it all fit in the back of one donkey. A veces, hermanos, todo lo que tenemos, Dios quiere de verdad que lo pongamos sobre un burro y le sigamos. Seriously, sometimes all God wants is for us to take our stuff, put it on the back of one ¿Verdad donkey, que no and es una, follow him. no es una salida muy glamurosa de Moisés, verdad? It doesn't sound like a very glamorous trip, Pero no le hicieron el pasillo a Moisés. but he didn't have a grand exit. Una salida tan sencilla. Montó sus cosas en un burro, It was so simple. He put everything on the back of montó one su donkey. familia en un burro He got his whole family y salió. and left. Es interesante porque a Jetro no le cuenta el encuentro que tuvo con Dios en la zarza. It's very interesting because he doesn't mention to his father-in-law, to Jethro, Sí, about the burning bush. Si se fijan, solo le dice, tengo que regresar a mi tierra o a Egipto para ver si mis hermanos todavía viven. He shows up, he tells him, I have to go back to Egypt and see if my family is No still le alive. menciona el plan, He doesn't tell him anything about the no le plan. menciona lo fabuloso que acaba de vivir al encontrarse con Dios. He doesn't mention the amazing encounter he just had with God. ¿Por qué será que Moisés no le dice nada de eso a Jetro? Why is it that Moses did not mention this to Jethro? La palabra no lo dice. Well, the Bible doesn't tell us. Pero yo puedo pensar But I can't imagine que yo creo que Moisés todavía ni siquiera él entendía lo que estaba pasando. that Moses himself didn't understand what was going on. Y yo creo que como él tenía dificultad para hablar, se enredaba cuando hablaba, yo creo que Moisés no quería hacer más grandes las cosas. And because Moses had a stutter, he probably didn't want to make big of the Y situation. por eso decidió irse con la versión más corta de todo esto. And he probably decided to give Jethro an abbreviated version of his story. Jetro, me voy a ver la family. And he told him, Jethro, I'm going to go visit my fam. Solo eso. And that was it. El Señor ya le había dicho que podía regresar porque aquellos que procuraban matarle ya no estaban ahí. And the Lord had already told him that to go back because those who wanted to kill him were no longer alive. Y él lleva la vara de Dios en su mano. And he was carrying the staff of the Lord in his hand. Vamos a ir avanzando porque yo sé que algunos de ustedes están ardiendo en la zarza en este momento. Yo también. So we're going to keep going because we're all burning up. Versículo 24, ahí en Éxodo 4. Versículo 24. Verse 24 in Exodus 4. Y vamos a leer hasta el 26. Dice, ya en el camino el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto ¿de qué dice?
de matarlo. And verse 24 says, at a lodging place on the way, the Lord met him and sought to put him to death. Pero luego dice, versículo 25, pero Séfora, tomando un cuchillo de pedernal, le cortó el prepucio a su hijo, luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y le dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de esto, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les dije que era el Día de la Madre, pero que no quería contar esta historia, verdad? Porque es un poco last week fuerte. was Mother's Day, and I didn't really want to read this because it's a little bit harsh. Pero esta parte de la Biblia es una de las partes de repente más extrañas que yo he leído. And this is one of the weirdest stories I've read in the Bible. Porque Moisés acaba de ser llamado por Dios para cumplir una misión imposible, Because Moses has been called by God to complete an impossible mission, pero aún así Dios toma la decisión de ir contra Moisés e intentar matarlo. and at one point, God goes against Moses and tries to kill him. ¿Por qué? Why? ¿Por qué Dios quiere matar a Moisés justo cuando él va hacia la meta, hacia la misión que él le está dando? And why does God make this decision of killing Moses when he's going towards the goal, towards the mission that he's been given? Por eso ahí en la pantalla ustedes vieron que el tema de hoy es antes de la misión. And so on the screen we had the theme of today's message, which is before the mission. Porque antes de la misión algunas cosas tienen que pasar en nosotros. Because before we go on any mission, something needs to happen. En primer lugar, el Señor quiere que pongamos en orden asuntos privados. The first thing the Lord wants us to do before we do anything is put our affairs in order. Antes de que nuestro llamado se pueda cumplir, el Señor quiere que pongamos en orden nuestra casa. Because before we can complete any calling, the Lord wants us to right our house. Esta situación que se nos narra aquí es bien privada, ¿verdad? So this situation going on in verse 24 and through 26 is very private. En cualquier conversación donde salen algunas de estas palabras, la plática es bien privada. So at any point when you hear certain words from this passage, it becomes a very private conversation. El Señor, hermanos, antes de mandarnos a la misión, quiere que pongamos en orden algunas cosas. So before the Lord sends us on any mission, He wants us to put our affairs Él in quiere order. que pongamos nuestros asuntos familiares en orden. He wants us to put our family affairs in order. Moisés no había circuncidado a su hijo, no sé por qué razón, pero él sabía bien cuál era el mandato de Dios con respecto a estas prácticas. For some reason, Moses hadn't circumcised his children, his sons, and he knew about these practices. Y el Señor le está tratando de decir, antes de que te presentes a la gente que te estoy mandando, necesito que arreglemos algunos temas privados. And God is telling him, before you go before the people that I'm sending you to, you need to put certain affairs in order. Iglesia, qué bueno es Dios que esta mañana nos permite a nosotros reflexionar y decir, ¿qué cosas tengo que poner en orden? So we have to thank God because He's telling us today to think of what things I need to get right in my life. De repente son asuntos familiares, Maybe they might be some family affairs, asuntos relacionales. or maybe some relationships. Antes de volver al ministerio, hace 5 años atrás, Before going back into the ministry 5 years ago, yo me había peleado con un socio en un negocio. I had this falling out with a business partner, Estuve 3 años sin hablarle. and I didn't speak with him for 3 years. 3 años, y ustedes saben cómo es Igua de pequeño. It's 3 years, and Siguatepec is really, really small. Nos encontrábamos en el supermercado a cada rato. We would see each other at the supermarket all the time. Yo tenía ganas de decirle al corral si podían hacer 3 veces el tamaño de ese supermercado, porque me lo encontraba cada vez que iba ahí me lo encontraba. And I wanted to tell the management, hey, can you make this place bigger? Y 3 años sin poder dirigirle la palabra. And I spent 3 years without being able to talk with this person. Y más o menos en diciembre del 2017, el Señor me lo puso frente a frente ahí en el corral. And around December 2017,
I met him face to face at the supermarket. Y le dije, tenemos que hablar. And I told him, we need to talk. La primera reacción quizás fue primero de hacerse para atrás, And his first reaction was probably, take a step back. pero después me dijo, es verdad, tenemos que hablar. But he told me, you're right, we need to talk. Nos fuimos a tomar un café. We got a coffee. Yo solo le dije, perdóneme por todo lo que ha pasado en estos 3 años. And all I could say was, please forgive me for everything that's happened these No last 3 tengo years. nada que reclamar. I can't say anything. Simplemente quiero estar en paz. I just want to be at peace. Porque antes que el Señor lo use a usted y me use a mí en cualquier área, Él quiere que tengamos relaciones saludables. Because before God can use you or myself in any way, shape, or form, He wants us to have a good Así que si el relationship. Señor esta mañana le trae a alguien a su mente con la que usted tiene una dificultad, después de esta reunión, haga la llamada para que puedan arreglar las cosas. So if God has placed someone in your mind, please, after this meeting, make a call. Antes de hacer caso, obedecer y avanzar en el llamado de Dios, hay que arreglar algunos asuntos financieros. Before you even obey and go on the mission God has given you, you need to fix any money problems you have. Hermanos, la Biblia dice, no le deban nada a nadie, ¿cierto? Scripture says, don't owe anything to anyone. Ustedes saben que las deudas nos limitan para cumplir la misión de Dios. We know that debt doesn't help us to complete God's mission. Cuando nosotros tenemos deudas sin resolver, eso pesa sobre nuestro carácter. When we have unresolved debts, that is a great weight on our shoulders. El Señor a mí me llevó a pagar cada una de las deudas que yo tenía antes de entrar al ministerio. The Lord led me to pay off every single debt I had before going into the ministry. Porque con esas situaciones no resueltas, el Señor sí te puede usar, sí te puede dar oportunidades, pero no vas a alcanzar el propósito total de Dios. Because with those unresolved situations, yes, God can take you into the ministry and use you, but He will not reach the full El potential He Señor wants. quiere que pongamos en orden nuestros asuntos privados, God wants us to settle our personal affairs. hábitos personales que nos limitan, Those personal habits that limit us. de repente pecados con los que hemos estado lidiando, iglesia, Maybe sins we've been dealing with. para que nosotros podamos ejercer por completo el llamado de Dios, necesitamos poner en orden nuestra vida. So that we can fulfill the full calling of God, we need to settle our affairs. Y eso fue lo que pasó con Moisés. And that's what happened with Moses. La segunda cosa que me hace pensar este pasaje es que el Señor es justo y no tiene hijos favoritos. And the second thing this passage leads me to think is that God does not have favorite children. Salmo 145 en el versículo 17 dice, el Señor es justo en todos sus caminos. Psalm 145:17 says, God is just in all His ways. Como les decía hace un momento, yo me hago la pregunta, ¿cómo es que el Señor está dispuesto a matar a Moisés cuando él está caminando hacia cumplir un propósito? And I was just thinking when I read this is, how did God think of killing Moses when Moses was going to his mission? El Señor no es como nosotros, hermanos. Él no es un hombre. The Lord is not like us. He's not a man. Él no tiene hijos favoritos. He has no favorite children. Por muchos años yo viví como yo quise, pensando de todas maneras yo estoy haciendo cosas para Dios. And for many years, I lived my own way, thinking I'm doing great things for God. Yo decía, estoy haciendo este ministerio, And I told myself, I'm doing this ministry. estoy atendiendo a esta cantidad de personas. I'm treating all these people. En mi último trabajo, iglesia, la organización tenía, aunque parezca mentira, 1,000 manzanas de tierra. And in the last organization I worked with, this place had over 1,000 acres of land. Y entonces yo decía, si Dios me tiene a mí manejando todo esto, de seguro me va a permitir vivir algunas cosas y darme algunos permisos. And I thought, well, if the Lord is allowing me to manage all of this, I might be able to get away with some things. Pero Dios no tiene hijos favoritos. But God does not have any favorites. Y ni aún Moisés, And even Moses, siendo el instrumento que fue,
being the instrument he was, el Señor no le permitió a él ciertas cosas. God did not allow him anything. La tercera cosa que quisiera ver en este pasaje, versículo 27, el Señor le dijo a Aarón, anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. And verse 27 says, the Lord said to Aaron, go into the wilderness to meet Moses. So he went, met him at the mountain of God, and kissed him. Dios, nuestro Señor, trabaja en múltiples frentes al mismo tiempo. Something that's interesting in what I see here is that God works on multiple fronts at the Saben same que time. cuando Dios está haciendo algo, no solo está haciendo eso. So when God is doing something, he's not only doing that one thing. Yo hace unos años atrás escuché la frase multitask. And many years ago, I heard this phrase, multitasking. ¿Cuántos de ustedes son multitask? How Que many of pueden you are hacer varias multitaskers? cosas a la vez, ¿verdad? Algunos de ustedes pueden ir al baño mientras están con el teléfono, ¿sí? Well, many of us are multitaskers. We can go to the bathroom and have our phones. Use our Cuando a veces phones. me toca estar en un aeropuerto, me asombro cómo los varones podemos usar el baño, hablar por teléfono, ¿sí? And sometimes it amazes me when I'm traveling. I go into the men's room and everyone's, Y ustedes mujeres son Using más the phone. multitask que nosotros, ¿verdad? And of course, women are multitaskers, much Yo so no than men. soy tan multitask. Yo cuando me estoy amarrando los zapatos, hermanos, solo eso puedo hacer. And I'm not a multitasker. When I'm tying my shoes, that's just about all I can do. Si alguien me habla mientras yo me estoy amarrando los zapatos, yo no le escucho porque yo me estoy imaginando las dos orejitas del conejo mientras estoy haciendo el nudo. And Así soy yo. If somebody talks to me while I'm tying my shoes, I can't pay attention to them because I'm thinking the bunny goes through the loop around the tree. Pero el Señor es todopoderoso, But the Lord is all powerful. es infalible, He's infallible. capaz de hacer todo lo que Él quiere, conectando una realidad con miles de realidades. And he's able to do anything he wants, connecting one reality with a thousand others. ¿Cuántos saben que tenemos un Dios inmenso, grande? We have Él such hace an cosas que amazing no nos great God. podemos imaginar. He does things that we can't even imagine. Hemos visto a Dios, hermanos, actuar en maneras que nos sorprende. We have seen God act in ways that amazes us. Yo veo a Dios trabajar en una cosa, mientras en esa misma cosa hay 1000 cosas que están relacionadas. I've seen God work in one thing, but there are thousands of other things connected to that one thing. Ustedes están sentados hoy aquí y ustedes no saben cómo su vida va a impactar a miles de personas. And you might be sitting here today, but you don't know how your life will impact Ustedes thousands of están others. aquí sentados hoy y sus vidas van a impactar generaciones. You're sitting here today, but your lives will impact generations. Porque Él es capaz, miren, de hacer que usted, al darle agua a una persona que está en necesidad, Because he's able to take your simple act of giving water to someone, con ese acto, Él lo multiplica y lo vuelve un impacto que puede cambiar el mundo, que puede cambiar and generaciones. it takes that simple act and he makes it change entire generations. Ustedes saben cómo comenzó el ministerio de The Bucket Ministry, que nosotros aquí le llamamos agua pura. Do you know how the bucket ministry started? Here at our church we call it agua pura, or pure water. Chris Beth estaba de viaje en las Amazonas cuidando a su hija. The founder, Chris Beth, was in the Amazon and he was taking care of his daughter. Él es muy sincero y él dice, yo no fui a la misión, yo fui a cuidar a mi hija. And he was very sincere about it. He's like, I didn't go on this mission trip for the mission trip's sake. No, I went to take care of my daughter. ¿Verdad? No, de repente no fue como que él dijo, Dios me está llamando al Amazonas. Él dijo, yo voy a ir a cuidar a mi hija para que no me la coma una anaconda. And he said, he didn't say, God, I'm going to the Amazon to serve you. He's like, I'm going there to take care of my daughter. Y dice que cuando estaban ahí en el Amazonas, And he said that while they were there, una señora le dice, ¿tiene sed? a lady came and asked him, are you thirsty? Y él le dijo, sí, no sabiendo lo que venía. And he said, yes, not knowing what was going to happen. Ella vino, agarró un vaso de plástico que se miraba muy sucio, And she grabbed a dirty cup. se fue al río She went to the river y directamente del río lo sacó and scooped some water directly from that river y se lo entregó. and handed it to him. Y dice
Chris, que él escuchó a Dios decirle, les vas a dar agua. And Chris says that he heard God so clearly telling him, you are going to give them water. Eso fue 12 años atrás. And that was 12 years ago. Miles de personas han tomado agua pura por ese viaje. And thousands of people have been able to drink pure water thanks to that trip. Él no sabía que ese viaje lo iba a llevar a él a alcanzar a más de 17 países con este ministerio. And he was not aware at the time that the Lord would take him to reach over 17 nations. Usted y yo no sabemos qué puede pasar un día X que vamos a la pulpería. So you and I don't know what will happen ¿Qué Dios any day puede that we hacer? go to the market. ¿Qué Dios puede hacer mientras compramos unos huevos y una leche? You don't know what God will do when you're just going to buy milk and eggs. Romanos 11:33. Romanos 11:33 dice, qué grande es la riqueza de Dios, qué enorme su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar las decisiones de Dios, ni puede entender lo que hace y cómo lo hace. Así es nuestro Dios, amén. No podemos entender su gran sabiduría. Él, al hacer una cosa, hace miles de cosas. Romans 11:33 says, we can't understand God's ways, how amazing He is, and all that He does. Lo último lo podemos ver en los últimos versículos. Ahí dice, y Aarón, dice, versículo 28, entonces Moisés le comunicó a Aarón todo lo que el Señor le había ordenado decir y todas las señales milagrosas que le mandaba realizar. Versículo 29, luego Moisés y Aarón reunieron a todos los ancianos de Israel, y Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, con lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. And the final verses say, then Moses, and Moses told Aaron all the words of the Lord with which he had sent to him to speak, and all the signs that he had commanded him to do. Then Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the people of Israel. And Aaron spoke the words that the Lord had spoken to Moses, and did the signs and sights of the people. And the people believed when they had heard that the Lord had visited the people of Israel, and that he had seen their affliction. They bowed their heads and worshipped. La cuarta verdad con la que nos queremos ir hoy es, el Señor siempre lo que Él promete, siempre lo cumple. So and the last thing is that whatever God promises, He keeps. Lo que Él nos dice que va a hacer. ¿Se acuerdan que Él le había dicho a Moisés cuando Él estaba dando las excusas? Te van a creer porque yo estoy contigo. So anything He says will come true. What He said to Moses when Moses was giving him excuses, God said, they will believe you because I am with you. Hermanos, algunos de nosotros crecimos con padres que no cumplieron sus promesas. Many of us grew with parents that probably didn't keep their promises. Algunos de nosotros quizás todavía estamos esperando que algunas promesas se cumplan. And maybe we're still waiting for some of those promises to come true. A mí a los 10 años me prometieron que me iban a llevar a Disney. Todavía estoy esperando. And when I was 10 years old, I was promised a trip to Disney. I'm still waiting for that trip. Pero miren, hermanos, nuestro Dios siempre cumple. But keep in mind, God always keeps His promises. Escuchen con atención lo que dice Números 23:19. Números 23:19. Miren lo que dice. Dios no es un hombre, por lo tanto, no miente. Diga conmigo, no miente. So, No miente. God Él- is not a man. He does not lie. Él no es humano, por lo tanto, no cambia de parecer. Miren qué tremendo, no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Nuestro Dios siempre cumple lo que Él promete. Entonces, nosotros queremos recordar que la obediencia nos habilita para cumplir nuestro llamado. So we just have to keep in mind, God does not lie. And we have to know that obedience allows us to complete our calling. Decíamos, el Señor no tiene hijos favoritos. And we already mentioned this. God does not have favorites.
Dios trabaja en múltiples frentes al mismo tiempo. God works on multiple fronts at the same time, Y el Señor siempre cumple sus promesas. and He always keeps His promises. Dejamos a Moisés en este punto hoy. So we will leave Moses at this point. El pueblo creyó y adoró. The people believed and worshipped. La otra semana vamos a ver el capítulo 5. So next week we'll see chapter 5, Ahora Moisés se va a enfrentar a su pasado. and where Moses will meet his past. Oremos y que sea el Señor hablándonos esta mañana a cada uno. So let's pray that the Lord will speak to our hearts this morning. Señor, queremos estar listos para cumplir tu misión. Señor, queremos estar listos para cumplir tu llamado. No queremos, Señor, ir a la misión si nosotros no entendemos algunas de estas cosas que hemos hablado hoy. Señor, ayúdanos a poner en orden nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestras finanzas. Señor, que podamos estar listos para que tu llamado pueda ser ejecutado de la mejor manera en nuestras vidas. Señor, que podamos entender que cuando tú nos llamas, tú también nos respaldas. En tu nombre, Jesús. Amén y amén.